Donde antes había espinos, crecerán los cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán los mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree que hay un Dios que gobierna absolutamente todas las cosas? Que tiene el pleno ejercicio del gobierno universal de todas las cosas. A veces pensamos que algo se le ha salido de control, y en momentos donde nosotros no podemos encontrar una respuesta a lo que es el acontecer de los tiempos, de pronto pensamos, ¿qué ha pasado? Señor, ¿estás tú en esto? ¿Podrá ser posible que Dios tenga control de todo esto? Yo hoy quiero animarles a cada uno de ustedes a que entendamos que Dios no se ha descuidado, no está viendo para otro lado. Si tan solo un átomo, decía un predicador, una partícula en el universo anduviera completamente independiente de los designios del Señor, podríamos decir hoy, si tan solo un microvirus de esos anduviese haciendo su voluntad solamente, aparte de lo que Dios pueda permitirle o no, Dios no sería soberano. Dios no sería el Dios de los cielos y la tierra. Pero Dios sigue sentado en su santo trono y Él gobierna absolutamente todas las cosas. Yo les animo, amados, a que tengamos siempre ese llamado a entender que la obra del Señor sigue, que todo lo que Dios ha llamado a que ustedes y yo como iglesia hagamos, pues debemos hacerlo. Me animó mucho ver a hermanos que han estado pues ahí aportando, cuidando a los misioneros, que les hemos estado haciendo llegar también nuestra ayuda. Háganlo por favor. Gracias a todos los que han llegado al Granero José y han aportado sus recursos, aunque puedan estar limitados. Veo mucha gente que en su limitación han sacado para el Granero José. Ténganlo por seguro que nada se queda ahí. Muchos hermanos están siendo favorecidos, se entregan constantemente muchos diarios a hermanos que están pasando situaciones. Así que la abundancia de uno ha de suplir la necesidad de otro. Yo les animo a que en este día también lo que hemos dispuesto como recursos a entregar al Señor, llámese ofrendas que se van a traducir en diferentes usos, diezmos, los dineros que usted dispuso para dar al Señor, presentémonos en esta hora delante del Señor. Padre, gracias damos por tu provisión, gracias damos por tu cuidado, gracias Señor, porque tú haces, Señor, que llegue esa provisión, ese cuidado a aquellos que, Señor, están en escasez, en dificultad. Permítenos, Señor, administrar correctamente lo tuyo. Y como iglesia, Señor, permítenos ser un testimonio permanente del Dios de la vida, del Dios que gobierna absolutamente todas las cosas. Queremos ser ese pueblo esforzado, que conoce a su Dios, y como dice tu palabra, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, amados hermanos, tenemos el compromiso siempre con la palabra del Señor. Yo estoy muy sorprendido de lo que Dios está haciendo en estos días. Tomamos esto como una opción de llegar a algunos hermanos, pensamos, que se puedan estar conectando. Pero Dios nos sorprende a través de lo que está haciendo y vemos domingo a domingo el alcance de la predicación a más de 4,000 personas. No sabemos quiénes están escuchando, pero Dios está haciendo que muchas personas escuchen la palabra del Señor. Y gloria a Dios por eso. No pretendemos, como le decía, tener ningún alto rating de likes o cosas. No, nos interesa es que la palabra del Señor se difunda, que la palabra del Señor llegue a multitudes. Así que entendemos, Señor, que en este momento hay personas que son de la iglesia, pero también hay muchas personas que están escuchando, tienen curiosidad, quieren saber qué es lo que hacen esa gente, qué es lo que hablan, si lo que hablan es congruente o no. Yo quiero en esto hablar, en este día, sobre el testimonio de alguien que vino a dar un testimonio muy poderoso, el testimonio de Juan el Bautista. Es una palabra que está basada en Juan, el Evangelio de Juan, del capítulo 1, del verso 19 al 28. En momentos adversos, por lo general podemos ver, Dios saca de alguna forma aquello que es lo mejor y lo peor de las personas. De pronto en momentos así vemos cómo usted y yo actuamos de diferentes formas, pero el pueblo del Señor es llamado a ser testigo de Cristo. Yo pido perdón a muchas personas que escuchan mensajes que no son los más acertados, tal vez los más conectados con la palabra del Señor, que se difunden
y se toma como que ese es el mensaje de la iglesia en general. Hay muchos mensajes que no obedecen realmente a lo que es el verdadero poder. El poder de Dios, algunos lo miran en función a, qué sé yo, a señales o en función a algunas manifestaciones místicas que puedan estarse dando. No es que eso no sea poder, por supuesto que lo es, pero hay uno que fue de los mayores testigos o de los mejores testigos que Dios envió a este mundo, que fue Juan el Bautista, para dar testimonio y manifestar a aquel que venía después de él. Y Juan no manifestó un solo milagro, no hizo ningún solo milagro. Lo que él hizo fue expresar la palabra del Señor con su poder para que usted y yo entendamos que lo más importante es ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en estos momentos? Y esto debe de alguna forma enseñarnos algo en el tiempo presente. ¿Qué dice Dios? Así que vamos a la palabra. ¿Qué dice Dios? Juan capítulo 1, verso 19 al 28. Leo en la Reina Valera, primeramente, que es una Biblia de traducción formal. Luego vamos a leer en una traducción que es más dinámica, que es frase a frase, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice Juan capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿quién pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan el Bautista fue ese primer testigo dado por el apóstol Juan, como quien está llamando gente al estrado. Testigos los llama al estrado para que hablen. Y aquí para hablar de la verdad de Jesucristo, como una forma de verificación propia, de validar ese hecho, de que Jesucristo es quien dice que Él es. ¿Y dónde lo manda? Diríamos, a un lugar muy populoso, a un lugar de mucha gente. No, a la lejanía de un desierto. Lo manda lejos de la sociedad, lejos de puestos de poder, lejos de puestos de influencia, en un aspecto que no era atractivo para nada. Lo manda a un desierto, pero era un testigo de mucho peso. ¿Por qué? Porque justamente es el primer profeta, luego de 500 años donde hubo un silencio de Dios. Dios no había dado palabra por 400 años. Había estado la palabra de Dios silenciada y de pronto aparece alguien hablando de parte de Dios. Dice Mateo 3:4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Si usted lo ve, un aspecto algo extraño para aquel tiempo y para ese tiempo y cualquier tiempo. Era un personaje. Era el último de los profetas del Antiguo Testamento. Lucas testifica en Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Es interesante cómo la palabra pone la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, dice la Reina Valera. Si leemos este mismo pasaje, pero en otra traducción, como la Nueva Traducción Viviente, dice: hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Oiga, qué contundente. Pero ahora se predica la buena noticia, o sea, el evangelio del reino de Dios, y todos están ansiosos por entrar. O sea, aquí lo que está haciendo él es que a partir de ese momento se establece aquí una forma distinta en que la verdad de Dios se había de manifestar. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Ahora es el Espíritu Santo el que guía a los hijos de Dios por su palabra
Aquí vemos algo que se definió en un momento dado. Dios habla a través de su palabra. Juan el Bautista vino con un mensaje, vino con una tarea de los más alta importancia, podríamos decir, anunciar nada más y nada menos que la venida del Mesías. Lo que había sido anunciado allá desde el jardín del Edén estaba siendo algo manifiesto. Aunque ahora, digamos, los del reino hemos de vivir, todos han de vivir en esta plenitud de esa obra del Mesías y ese nuevo pacto. Juan de alguna manera muere al otro lado, a la otra orilla. Muere sin ver la resurrección de Cristo, muere sin ver todo el clímax de su ministerio consumado aquí. Él perece, él muere antes de eso, él es decapitado antes de eso. Aunque él en todo momento con una predicación fuerte, él despertó el interés de enorme cantidad de personas al romper con esos 4 siglos de silencio de Dios. Y la palabra nos testifica, como ya la que leímos antes, pero Mateo 3:2 dice, diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezad sus sendas. Un llamado al pueblo en un momento dado en que el pueblo estaba bajo la opresión de un ejército poderoso, de un imperio extranjero, dominados. Y en ese momento el testimonio de Juan, ahí él viene y lo realiza a través de diferentes grupos. Aquí cada grupo va a tener un énfasis, pero aquí va a comenzar con judíos que fueron enviados a él para, por decirlo así, auscultarlo, para revisar a ver qué tan verídico era lo que él estaba hablando. Así que analizando versículo a versículo, el primer punto podemos decir que ese examen de Juan es lo primero que se manifiesta. En el versículo 19 dice, este fue el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Juan el Bautista, de hecho, era un sacerdote, era descendiente de Aarón. Acuérdense que Zacarías, su padre, era sacerdote cuando recibió toda la instrucción de que iba a tener un hijo. Y lo apropiado para este caso, para examinar a un sacerdote, pues era por parte de sacerdotes, gente erudita, gente de poder, gente religiosa, gente de poder político, con alto rango, aunque fueron los mismos que al final no quisieron oír lo que el Señor Jesús les habló. Pues muchos de ellos no tenían tanto interés en la verdad, sino andaban más enfocados en defender su estatus, su condición. Posiblemente le llegaban informes de un nuevo predicador, y tal vez ese revuelo ahí de que tal vez despertaba la idea que podía ser, quién sabe, a lo mejor era el Mesías, y que de pronto decía cosas no muy diplomáticas de los religiosos. Entonces de alguna forma eso despertó cierto celo, cierta curiosidad. Mateo 3:7 dice, y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? De hecho, ni Juan el Bautista ni el mismo Señor Jesús fueron como muy sutiles en todo lo que fue esa hipocresía religiosa que manifestaban los religiosos de la época. Dice Lucas 3:15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose, todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Aquí definitivamente era un personaje incómodo. Vemos que era un personaje incómodo para los religiosos, para los sacerdotes, y entonces se hacen acompañar ahí de un grupo de levitas que eran como guardas de seguridad en torno a esos sacerdotes, por si acaso había alguna represión. Y tenemos que entender, muchas veces los mensajes del Señor nos pueden llegar de maneras un tanto incómodas, amados. Nos pueden llegar incómodos para nuestros deseos, incómodos para nuestros métodos humanos. Y como la situación actual del mundo, es bastante incómoda. Pero amados, Dios no es ajeno a esto. Y es lo que tenemos que tener presente. Obviamente Dios no está hablando a esta generación de una forma solapada. Está hablando fuertemente. Está hablando de una manera muy contundente. Y entre más rápido usted y yo lo podamos entender, mejor. Es lo que tenemos que tener claridad. A veces pensamos que no, todo lo bueno es de Dios, pero lo malo no es de Dios. Y a veces es una teología muy extraña, pero que no es bíblica.
Y a veces limitamos el provecho de cosas que son de alguna forma nocivas. Yo les leo una palabra que está ahí en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 37, que dice así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Podrá suceder algo que Dios no ha mandado? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Nosotros nos hemos rebelado, fuimos rebeldes, tú no perdonaste. Y vemos, a veces se piensa como lo digo, que lo malo es de Satanás y que lo bueno es de Dios. Pero Satanás no puede operar a placer, no puede operar al margen de Dios. Tampoco Dios es gestor de pecado, por supuesto, pero Dios usa el mal para propósitos divinos. Y no podemos verlo ajeno de esta situación que el mundo está sobrellevando en este momento. Hay un segundo aspecto allí, que era el objetivo de ese envío, de esa gente que iba, esos judíos que iban donde Juan estaba allá en el desierto, y era ¿quién era? ¿Quién era él? Ahí si vemos del verso 20 al verso 22, él dijo con toda franqueza, leo la Nueva Traducción Viviente, versos 20 al 22 de Juan 1. Y dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decir de ti mismo? Aquí con miras a demostrar de alguna manera que eran la autoridad religiosa del momento y tenían el derecho de obtener una respuesta, pero muchos satisfacer su curiosidad y de alguna forma su deseo de silenciar a aquel incómodo personaje, aquel incómodo predicador que le estaban interrogando sobre su identidad. Aquí Juan vino con el espíritu y poder de Elías. La palabra, ellos estaban preguntando que si era Elías, no, él venía con ese espíritu, ese poder. Fue llamado Elías mismo por el Señor Jesucristo, pero no Elías literalmente hablando que era reencarnado Elías, porque no es ese el mensaje que la palabra nos da. Lucas dice, capítulo 1, verso 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, aquí no está avalando de nuevo una doctrina como de reencarnación, sino que una misión continua que se va dando por medio de los que sirven al Señor, una misión continua según el mismo espíritu, según el mismo poder que operó en Elías. Todos los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces ese mismo poder y ese mismo espíritu lo guiaba a él y lo guía a usted si nos dejamos llevar en las manos del Señor. No es un asunto de reencarnación, es un asunto de un Dios que gobierna soberanamente todas las cosas. Ahí Mateo 17:12 dice: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea, de muchas y de variadas maneras, Dios siempre ha hecho oír su palabra. Dios siempre ha hecho oír su voz a su pueblo. No va a suceder nada sin que Dios de alguna forma lo haya anticipado. También aquí se interrogó sobre si era el profeta. ¿A qué se estaban refiriendo con ese profeta? Deuteronomio 18 tiene una expresión sobre esto. En el versículo 15 de Deuteronomio 18 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Aquí desde los tiempos de Moisés, claramente aquel que recibió la instrucción, la palabra de Dios en el monte, que en esos días hemos visto todas esas películas y demás, aquí se está anticipando a la venida de aquel que iba a ser la palabra encarnada, no escrita ya en la piedra, sino la palabra encarnada que la iba a encarnar en nuestra mente, en nuestro corazón, que la iba a llevar de una forma en la cual iba a ser indeleble en la persona misma de Jesucristo. Y sigue diciendo ahí el versículo 18 de Deuteronomio 18: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Acuérdense que el Señor decía: yo no hablo en mi propia cuenta, sino según he oído del Padre, eso hablo. Él se limitó a ser un vocero del Padre, aunque el Padre y el Hijo uno son. Dice:
y les hablarás todo lo que yo te mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Nuestro mayor interés en este tiempo ha de ser la palabra que sale de su boca. ¿Qué dice Dios? A él, claramente, él la dejó claramente escrita, claramente está ahí palpable por medio de sus profetas, por medio de sus apóstoles. Ellos tenemos la palabra del Señor, podemos escudriñar qué dice Dios. Si andamos buscando dirección de Dios, busquemos en la palabra del Señor qué dice Dios, porque esa palabra no cambia. Pasan los cielos, pasa la tierra, pero la palabra del Señor nunca pasará. Ellos entendían este anuncio de ser un precursor de ese Mesías, porque de alguna forma la palabra refería a eso, refería a ese que iba a venir. De hecho, este que iba a venir a hablar con las palabras del Señor, que iba a ser el que iba a suceder, por decirlo así, aquel que vino a dar a través de él la ley, Moisés. El libro de los Hechos lo deja patente, lo deja claro quién era ese personaje. Dice Hechos capítulo 3, verso 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Y en el versículo 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, así como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. O sea, claramente el Espíritu Santo identifica a este profeta con Cristo. Así que su palabra no cambia en todo momento. No podemos nosotros dejar de escuchar. Debemos oír su palabra porque es la misma hoy y siempre. Es la que nos da confianza. Aunque algunos religiosos de hecho no tenían una correcta ni una sincera actitud de averiguar la verdad. Ellos estaban queriendo ver cómo silenciaban a ese personaje. Ellos no estaban buscando ver si la verdad era esa para actuar conforme a lo que es justo, conforme a lo que es prudente, sino ellos querían llevar adelante su propia agenda en ese tiempo. Hoy, amados, en medio de tanta confusión, en medio de tantas situaciones que se dan, en medio de tanto mensaje, Dios mío, las redes sociales están inundadas de mensajes. Es sumamente importante y necesario examinar, probar aquellos que son enviados, si vienen con palabra de Dios, si vienen con palabra de Cristo, o se promueven a sí mismos, o están con sus propios proyectos, o con sus propios planes humanos, o con sus propias palabras extrañas. La palabra nos llama hoy a poder nosotros probar los espíritus, a ver si son de Dios. Existen muchos engañadores, y en eso la palabra nos advierte, que manipulan muchas veces a la iglesia, con falsas profecías, con falsas sanidades fingidas, con muchos momentos en los cuales vemos que, como lo que estamos viviendo ahorita, no tienen respuesta a muchos de esos grupos. ¿Por qué? Porque sencillamente no es lo que yo ato, no es lo que yo amordazo, no es lo que yo decreto, no es lo que Dios quiere hacer. Es lo que Dios definitivamente quiere demostrar. Y entonces de pronto hay un silencio, porque si eso fuera así, y si pudiéramos tener esa capacidad, amados, hay que vaciar los hospitales porque no cabe gente. Entonces sanemos a todos ahí con mi poder, y entonces demos espacio para que otra gente entre. Eso no lo estamos viendo ni lo vamos a ver, porque no es la forma en que Dios está operando. Porque tenemos que entender que tenemos una limitante en nosotros mismos. El que puede hacer milagros, el que puede hacer cosas extraordinarias es el Señor, pero usted y yo tenemos la palabra que no cambia. Tenemos la convicción de probar todo eso. Aquello que no dirige la mirada a Cristo, a su palabra, ojo, eso no es de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy vemos profecías de todo. Algunos saben hasta la hora y minutos exactos en que el mundo se acaba. Y eso el mismo Hijo de Dios dijo, solo al Padre le es dado. Ni siquiera él mismo se atribuyó eso. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, cualquier espíritu que haga ver que conoce más que lo que Cristo mismo planteó en ese momento, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. O sea, todo aquello
que de alguna forma pretende tomar la gloria para sí y que no dirige las miradas a Cristo Jesús, sino para sí mismo, tenemos que estar entendidos por la palabra. Sabemos que eso es falso. Juan el Bautista, si algo nos enseña en su testimonio, es que él rehusó en todo momento tomar una gloria, tomar miradas que tenían que dirigirse no a él, sino a aquel por el cual él venía. Esa fue en todo momento su misión, y claramente su respuesta va enfocada en ese sentido. Si vemos como parte 3 toda esta enseñanza, hay una respuesta de sí mismo y que él hace ver sobre el bautismo mismo que administraba, y dice así en los versículos 23 al 28 de Juan 1. Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. ¿Con qué contestó? Con la palabra. Recurrió a la palabra. Soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay quien a ustedes no conocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser un esclavo, ni de desatar la correa de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, dice, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. O sea, lo primero que un verdadero enviado de Dios hace es no arrebatarle a Cristo su gloria, es no tomar algo para sí, sino todo tiene que ser dirigido al único Salvador, al único dueño de la iglesia, al único que puede responder con su palabra todo aquello que solamente tiene respuesta en su palabra. Aquí Juan señala al profeta Isaías. El profeta Isaías, acuérdese, en Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Uno que anuncia a su Dios. Ahí donde él reconoce que la escritura es la que se está cumpliendo allí, en ese momento, se está cumpliendo en él. Pero lo hace con toda modestia, lo hace con toda humildad, lo hace con toda abnegación, señalando el camino del verdadero Salvador, indicando quién es, que ese iba a venir a saciar realmente el hambre, a saciar realmente la necesidad de justicia en ese momento. A veces la gente dice: Señor, tu justicia sobre este mundo. Amados, si el Señor aplicara su justicia, todos somos pecadores, todos tendríamos un juicio eterno de condenación. Lo que el Señor ha derramado es gracia sobre muchos, pero nosotros en este tiempo tenemos que entender: Dios tiene el derecho de hacer lo que Él así tenga bien, con tal de que nos volvamos al Señor. Juan capítulo 3 verso 27 dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. En todo momento rehuyó esa posición. Hoy podemos nosotros saciar, usted y yo, si somos pueblo del Señor, saciar a un mundo que muere en una sequedad, que muere sin Dios, pero que desde su palabra tenemos instrucción. La voz de Dios que hizo temblar el Sinaí, aquel monte que se veía humeante y retumbando, en el momento en el cual con relámpagos Dios hablaba y Moisés escuchaba. Muy patente en estos días que hemos estado viendo películas de los 10 mandamientos y todo esto. Hoy usted y yo podemos ser testigos de ese Cristo que anuncia el más extraordinario mensaje, el evangelio del reino de Dios, el evangelio de salvación. Hay un mundo perdido, hay un mundo que no tiene ninguna opción. La única opción está en Cristo Jesús. Él vino, el Dios de los cielos se hizo hombre, se hizo carne, vino con una identidad parecida a cada uno de nosotros, pero sin dejar lo que Él era, y se dejó llevar a una cruz siendo completamente inocente, no siendo culpable de ningún pecado. Cargó sobre sí todos los pecados nuestros. Él vivió una vida santa, una vida recta, una vida en absoluta apego a la palabra del Señor, y fue llevado. Los hombres, nosotros lo llevamos a la cruz, lo crucificamos ahí como si fuera un malhechor, pero Él herido fue por nuestra rebelión. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tenemos que tenerlo claro. El mundo
hoy muere físicamente y muere espiritualmente, un mundo que está enfermo de la mayor y más fulminante de las pandemias. Amados, y eso no es el coronavirus. Tenemos que entender que el mundo ha estado enfermo de ese abandono a Dios, de ese pecado, y no hay forma de que ese mundo sea curado si no vuelve su mirada a Cristo Jesús. Isaías 53 es todo ese mensaje del siervo sufriente, y dice Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es que ¿de qué hemos sido curados? ¿De qué hemos sido curados? Si esto se refiere a sanidad física, amados, ningún cristiano verdadero debería morir de ninguna enfermedad, si usted ha sido curado en una forma en la cual eso se refiere a enfermedad física. Además, aquí no dice que puede ser sanado, no. Aquí lo que está diciendo es, hemos sido nosotros sanados de una forma permanente, de una vez y para siempre. Eso es lo que tenemos que tener claro. La enfermedad nunca puede ser tomada como que estamos nosotros separados del amor pleno del Señor, si de alguna forma en un momento dado tenemos alguna enfermedad entre nosotros. No es que estoy abogando por la enfermedad y que la enfermedad venga a mí, pero es que la palabra no da testimonio de eso. Es más, Juan capítulo 11, verso 3, dice, enviaron pues las hermanas de Lázaro a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. De pronto es algo como contradictorio, el que amas está enfermo. O sea, dos palabras que parecen contradictorias si usted tiene una teología de ese entendimiento, de una doctrina de ese entendimiento, que es una doctrina equivocada cuando pensamos que este pasaje está referido a que usted no puede tener ninguna enfermedad, si no es que Dios está definitivamente contra usted. No es que Dios no use la enfermedad para volvernos a Él, pero no es sí, solo sí, usted está enfermo, que usted no tiene todo lo que Jesucristo obtuvo en la cruz. Y eso tenemos que estar claros. Ahí claramente la palabra está dando una opción a entender, o más bien estaba diciendo contundentemente la obra consumada en esa cruz. Hoy hay interminable lista de siervos y siervas lindas del Señor, misioneros, que hoy están muriendo por coronavirus. Me llegó una lista un día de estos de un montón de hermanos de misioneros en España que han muerto producto del coronavirus. Gente que está ahí trabajando y incluso algunos de los principales brotes que se han dado en el mundo han sido gestados dentro de iglesias. Y no porque esa iglesia era una iglesia perversa de mala doctrina, no. Quiere decir que no es ese recurso de sanidad física lo que yo debo entender de esto. Dios puede en todo momento usar cualquier cosa, pero Dios lo que quiere es que usted y yo nos volvamos al Señor. Aquí tenemos que entender que el Señor no está diciendo no le amo si permito que esa enfermedad venga a su vida, porque nada nos va a separar del amor de Dios. Incluso podría nuestra vida ser tomada, alabado sea el Señor, si nos vamos con Él. Cuando Él lo determine, tenemos que estar listos para ese momento en todo momento. Pero aquí lo que tenemos que entender, el llamado a todo un mundo que se ha alejado del Señor, que legisla en contra de Dios mismo, que hace bajo forma de ley agravio a Dios constantemente. Es un llamado a volverse al Señor, es un llamado a enderezar el camino, como el mismo Juan el Bautista llamaba. Es un cambio de conducta, es un convertirse al Señor, lo que está haciendo ver a su pueblo, porque la venida del Señor está. ¿Cuándo? No sabemos. A partir de nuestra relación con Él, pues sabemos que Él nos ha llamado, que debemos estar nosotros caminando en ese camino de rectitud, en ese camino de obediencia. Dios determinará cuándo llama a su pueblo, cuándo llama a los suyos a su presencia. Pero es algo que usted y yo no tenemos que tener temor. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Es lo que se espera de un hijo de Dios nacido de nuevo. El tiempo de nuestra partida lo determina el Señor, pero nuestro testimonio ha de ser según ese poder que ha depositado por su Santo Espíritu, que nosotros debemos vivir cada día para alabanza suya, para exaltación de Él.
El libro de Jeremías dice en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amados, nuestra única confianza, nuestra única seguridad es el Señor. No puede ser nuestra supuesta prosperidad económica, material, que no nos vaya nada, que no estemos enfermos. No. Debe ser una fe inquebrantable en su obra, que fue consumada en esa cruz. Nada, absolutamente nada, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Es lo que usted y yo debemos temer a Dios, y se acabaron los miedos a cualquier otra cosa. El bautista aquí se presenta a sí mismo como alguien sin mayor preeminencia alguna, sino una persona que no es importante, sino que anuncia al importante. Usted y yo estamos aquí, si Dios nos ha dejado con vida, es para anunciar al importante con nuestro testimonio. Aquí de seguido él da testimonio del bautizo que estaba realizando, que de alguna manera era lo que lo señalaba como el posible Mesías, Elías o el profeta anunciado, que a su entender vendría a bautizar, a purificar un mundo contaminado. De alguna manera estaban cuestionándole que si no era Elías, que si no era el Mesías, que si no era el profeta, entonces ¿por qué bautizaba? Porque en su entendimiento estaban interrogándolo en ese sentido, porque él estaba como sacerdote llamado a hacer un servicio sacerdotal en la conducta, en la actitud de ese pueblo, en un acto de purificación escatológica de identidad mesiánica. De alguna manera lo que estaban queriendo ver si era eso. Ellos lo asociaban con la venida de ese Mesías, en un tiempo que iba a ser de purificación ceremonial, de crecimiento, pero sobre todo de restauración política, y ahí es donde estaba principalmente su enfoque. Ellos podían concluir eso de diferentes palabras que usted y yo las vemos hoy y las vemos con otro enfoque, con otro entendimiento. Por ejemplo, Ezequiel 37, versos 23 en adelante, dice así: ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Eso lo vivimos usted y yo en el tiempo presente, dice Ezequiel 37, 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Dígame una cosa, ¿esto es futuro o es presente? ¿Esto es algo que se va a dar o es una realidad ya? Usted y yo vivimos constantemente en esta de lo que es ya, pero lo que todavía no. O sea, hay cosas que ya usted y yo vivimos de ese reino, porque el reino de Dios se estableció con la venida del Rey, pero se consumará plenamente cuando entremos al reino eterno. Ezequiel 36, 35 dice: y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y ruinas estarán fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. ¿Usted lo cree? Yo lo creo porque Dios lo dice contundentemente. Si Dios lo dice, yo puedo o creerlo o no creerlo. Pero Dios no va a cambiar, ni Dios se va a arrepentir de lo que Él ha dicho. Aquí tenemos que entender que aunque Cristo ya ha surgido en medio de ese pueblo, pasó totalmente inadvertido. Usted y yo sabemos que Él vino. Asimismo, hay cosas hoy del mayor valor para este mundo que valora en realidad cosas que están escondidas en Dios porque no entiende. Este mundo le parece bien su bienestar, le parece bien su economía, le parece bien su diversión, le parece que todo eso es lo que encierra una vida de plenitud. Pero amados, Dios puede dar y Dios puede quitar todo eso en un instante cuando Él se lo disponga. Vea usted, las economías del mundo están en colapso en cosa de un mes. ¿Quién había pensado? ¿Quién podía pensar algo así? ¿Usted cree que Dios no puede rehacer todo eso en un instante? Él hizo los cielos y la tierra. Él formó todas las cosas. Pero Juan aquí lo que decía es: yo, aún en el servicio más bajo que me pongan, como desatar la correa del calzado de ese amo, esa tarea que estaba asignada al esclavo de más bajo rango, Juan dice
se consideraba indigno de realizar esta tarea si al que estaba sirviendo, si al que estaba rindiendo ese servicio era el Señor Jesús. Así debería ser nuestra disposición a servirlo. Así debería ser nuestra disposición a agradarlo en todo. El énfasis en todo esto es el urgente llamado a preparar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Mesías está aquí. Que venga hoy, que venga mañana, no lo sabemos. Pero la profecía que Juan ahí tenía patente entendimiento, que se estaba cumpliendo en su tiempo, se estaba cumpliendo ahí, no era de un asunto de restauración, de una venida económica, no era un asunto de una mejora militar, no era un asunto de un cambio político. Para el mundo eso puede ser lo importante y puede ser lo que muchos en este momento están pegando gritos, que se restaure la economía y la salud y todo. Pero para el Señor hay otras cosas mucho más importantes. Aquí va a seguir el apóstol Juan hablando sobre este tema y habrá algo que va a tener que quedar muy claro. La liberación verdadera es cuando yo pueda entender verdaderamente lo que es el reino de Dios, que es profundamente espiritual. Es un reino que se materializó en esa cruz, que continúa, y usted y yo somos llamados a buscar su reino, buscar su justicia. Todo lo demás es una añadidura de Dios. Termino con esta palabra de Romanos capítulo 14, verso 16, que dice en la Nueva Traducción Viviente: entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esta actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Yo le pregunto, ¿vive usted en ese reino? ¿Está esperando acaso ese reino? Yo le digo, este reino fue inaugurado, y fue inaugurado hace 2000 y tantos años. Usted y yo somos llamados a entender que tenemos una oportunidad de mostrarle a este mundo que el reino al cual usted y yo pertenecemos es un reino veraz, de ser testigos fieles de que nuestro Señor vive y reina, y vendrá a juzgar, vendrá un momento y tendrá el finiquito de todo esto, pero Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de los Señores. Esto es lo que Juan testificó, esto es lo que Juan se preocupó de señalar y dirigir todas las miradas a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Que Dios nos encuentre haciendo eso antes de que Él venga por segunda vez. Amén. Podemos orar. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu gran misericordia, por tu gran amor con que nos has amado, Señor, porque tú eres el Dios de toda gracia, de toda bondad. Tú eres el Dios que tiene, Señor, un amor inagotable. Un amor inagotable sobre un pueblo, Señor, que no te ha conocido, y otros, Señor, que viven y caminan como si no te conociesen. Hoy, Señor, nos inclinamos ante ti. Hoy, Señor, nos rendimos ante ti, ante el Dios de la vida, y reconocemos, Señor, que tú eres Dios, que fuera de ti, Señor, no hay ninguna oportunidad, no hay nada que, Señor, que podamos nosotros hacer. Tú eres el único Dios verdadero y eterno, Señor, ante el cual nos postramos. Tomemos un tiempo para inclinarnos ante el Dios de la vida. Sin dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Sacia mi ser.
Amados, creamos realmente, Señor, en quién es el Señor, y podamos ser fortalecidos en Él. Podamos entender que nada podemos hacer apartados de Él. Es con Él que somos más que vencedores. Todo esto pasará. Todo esto pasará y podemos hablar como de aguas que pasaron. Pero lo importante es qué va a lograrse, qué va a suceder. Tenemos que entender que lo más importante es que podamos volver nuestra mirada al Señor y que multitudes que no lo conocen puedan volver su mirada al Señor. Yo les bendigo, amados, conforme Dios nos ha llamado a bendecir a su iglesia, bendigo su vida, oro para que no falte la provisión de Dios. Les animo a que estemos atentos a los estudios bíblicos que se están haciendo los días martes, que se están transmitiendo a través de diferentes formas. Les animo a no desatender al desamparado, no desatender nuestra obligación de velar por unos y otros. La palabra nos llama a que la abundancia de unos supla la necesidad de otros. Me da pena a veces ver hermanos que están ciertamente reclusos en sus casas, pero que no se miran sus manifestaciones de apoyo a gente que está pasando situaciones difíciles. Son momentos de solidarizarnos, son momentos de estar ahí cercano y que esa abundancia de uno pueda suplir la escasez de otro. El granero José está dispuesto ahí a recibir, acuérdense, lunes, miércoles y viernes. Y también, si no quiere ir hasta la iglesia, no puede por el desplazamiento, hay diferentes cuentas que se han dado. Usted nada más consigna ahí a qué uso va eso al granero y dice tanto, y eso va a ir canalizado a comprar recursos, a comprar víveres para ser entregados. Les aseguro, ninguno de esos víveres se queda ahí. Eso llega a personas que lo están necesitando. Así que Dios les pague, Dios les bendiga abundantemente por esa actitud generosa de su corazón. Les amamos mucho, amados, les amamos mucho y queremos en todo momento darle gracias a Dios por todos los que han estado fieles a ese respaldo, a ese apoyo. Les bendigo conforme la palabra del Señor dice: así bendecirás a mis hijos, declararás mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Se les ama mucho, amados hermanos. Buen día.